El hombre es el arquitecto y constructor de su propio destino. Así es una expresión muy elaborada que algunos han escrito. También hay un poema que se llama Invictus, donde el gestor de esta película, Nelson Mandela, lo recita y él dice: soy amo de mi destino y capitán de mi alma. Bueno, esos son pensamientos bonitos y frases muy poderosas, pero la escritura también lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aunque decimos que Dios nos hace diariamente, pudiésemos decir que es más preciso que Dios nos permite hacernos diariamente. Por eso cuando leemos en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre, o hágase el hombre, es una expresión de hacer, de propósito. Vamos a hacernos. Así que si cada ser humano recibe esa comisión de Dios, de que nosotros nos podemos hacer, de que nosotros podemos edificarnos, así como con la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra, se hizo este mundo, nosotros con nuestras conversaciones hicimos el mundo de nuestros hijos, de las personas con las que nos rodeamos. Las palabras nos permiten moldear universos, contextos. Es maravilloso el poder que Dios nos dio a los seres humanos. Por eso él dijo: sojuzguen, sometan, ustedes tienen esa capacidad de hacerlo. Cuando leemos el verso que dice que Jesús les dice: no está escrito en vuestra ley, y ustedes mismos dicen que Dios les dijo, dioses sois. Por supuesto que es importante entender que esa palabra hebrea, Elohim, le da la facultad de Dios a aquel que tiene el poder de legislar y de tomar decisiones. Él se lo estaba diciendo a los judíos porque ellos eran los líderes, los profetas, los que regían el pueblo, y por ende tenían esa facultad de Dios de regir sobre su pueblo como si fueran Dios, porque daban normas y leyes, dándonos a entender que nosotros legislamos sobre nuestra propia vida, sobre nuestra familia y sobre nuestros entornos. Nosotros en algún momento fuimos plastilina en blanco de nuestros padres, llegamos en cero y ellos nos moldearon. Quizás no tenían las herramientas, pintábamos con los colores que tenían. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros hoy también, cuando nos entregaron a nuestros hijos, que eran unos bebecitos, ellos llegaron como ásporas a aprender, y nosotros hacíamos mala cara y ellos copiaban. Nosotros movíamos el brazo así y ellos empezaron, y nosotros fuimos formando hoy a nuestros hijos. Así que por favor no se te vaya a ocurrir decir ese niño malcriado, porque quiere decir que el responsable eres tú o soy yo. Nosotros tenemos esa función maravillosa. Por eso el mensaje de hoy se llama artesanos de la vida. Es vivir con arte. La vida es un espectáculo, es un derroche de oportunidades. ¿Qué es más importante que la vida? Pues solo ella. Por eso vamos a mirar unos versos hoy. ¿Cómo está preparado esto tan maravilloso? Hay un verso en Efesios 5:4 que dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Escuchen esta expresión tan maravillosa. Hay una expresión que he venido utilizando y es desbaratar la fe mística. La fe mística tiene que ver con que si yo siembro una semilla, yo espero que Dios haga crecer esa semilla. Eso es el misticismo. La fe pura es que yo ya le creo que Dios ya colocó el principio de ley que hace que esa semilla, al ponerla en tierra, crezca. Yo no tengo que orar para que mañana salga el sol ya está ahí como principio. Cuando Él muere en la cruz, Él simplemente dice: todo pagado totalmente. Vengan, vengan, como al hijo pródigo, al segundo hijo pródigo. Ay, pero es que tú nunca me has dado una bendición ni un corderito. Y él le dijo: no, hijo, todo esto siempre ha sido tuyo, pero tú no lo has querido tomar. El hecho de tener un cristianismo basado en la religiosidad, muertos de miedo, creyendo que hay un diablo más poderoso, creyendo que el Espíritu Santo nos va a anular nuestra psiquis y que Él nos va a ayudar a ser pacientes, es una interpretación que no rima con la coherencia bíblica. Muchos cristianos han estado frente a un gran predicador que les ha dicho: ustedes ya nacieron de nuevo. Claro, cuando a mí me dicen que yo nací de nuevo, pues lo que yo entiendo es, como dice por allá un refrán un poco vulgar,
en la tierra de los paisas, que dice, muerto el perro, muerta la sarna. Si yo muero y nazco de nuevo, pues entendería que yo no voy a seguir con los mismos berrinches, con las mismas posturas de arrogancia, ni griterías con mi esposa, con mis hijos. Pero muchos nos descubrimos que sí las continuábamos teniendo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es nacer de nuevo. Es decir, cuando un niño nace, él no nace que aprendió hablando de una vez, o el niño no viene aprendiendo a comportarse. Él debe aprender a escuchar, a identificar los sonidos y aprender a hablar. Así que cuando decimos que nacemos de nuevo, es que ahora ese espíritu nuevo nos permite que nosotros que ahora seamos los artistas de la vida que nosotros queremos. Ya no hay una condenación sobre nosotros para que pequemos. Ahora hay una ley que nos posibilita para que nosotros seamos arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Esa responsabilidad el hombre la ha venido aludiendo por la religiosidad. Escuchaba de un amigo que me dijo una frase y es, creo que la expresión que sea la voluntad de Dios ha sido una de las excusas preferidas de los cristianos para no hacer lo que les corresponde. Miren este verso de Efesios 5. Tengan cuidado de cómo se comportan. La palabra comportamiento realmente lo que quiere decir es todo lo que tú haces desde que estás despierto. Es decir, esa seguidilla de actividades que tú haces. Que ahí es donde tú y yo construimos lo que somos. Construimos nuestros hogares y nuestras familias. Dicen, vivan como gente que piensa lo que hace. Esto es fascinante si nos lo hubiesen enseñado desde que empezamos el cristianismo. Aquí no estamos hablando de que el Espíritu nos hace. Bueno, ustedes seguramente han visto una película muy buena que se llama Todopoderoso, donde hay un actor que se llama Morgan Freeman y él le dice a una señora, si tú quisieras pedirle a Dios paciencia, ¿crees que Él te la proveería o te daría a ti la oportunidad de ser paciente? Ya esto lo hemos repetido, pero Pablo dice, no me canso de repetirlo hasta que esto quede claro. Y él sigue diciendo, si tú quieres una familia feliz, ¿crees que Dios te va a dar una familia feliz o te da la oportunidad de que tú construyas una familia feliz? Donde hay un eslabón perdido es que creemos que al nacer de nuevo el espíritu aniquila nuestra parte cognitiva y nuestra parte consciente y ya no pudimos volver a ser más de mal genio, ni rebeldes, ni gritones porque el espíritu nos privó de eso. Ese es un eslabón perdido en la mala interpretación. Nosotros debemos hacernos cada día creyéndole a Dios. Por eso dice, el que ande en el camino de la perfección, este me agradará cada día haciéndonos, esforzándonos. Él nos equipa para que nosotros seamos, su palabra lo dice, quítense. No dicen les voy a quitar, déjense. No dicen les voy a ayudar a dejar griterías, rabias o mal genios. No, cuando Él coloca en nuestra mente su ley, ya nosotros por amor a Él decimos, voy a esforzarme con el poder de la intención, ay, que ya no voy a seguir siendo el mismo. Eso lo hace más real. Por eso aquí hemos acuñado términos como que es más fácil orar que cambiar. Miren esta expresión que vamos a seguir leyendo, que está en Efesios 5. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Estoy leyendo Efesios 5 en la traducción lenguaje actual. Aprovechen bien cada oportunidad. La versión Reina Valera de 1960 dice, aprovechando bien el tiempo. Que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos que son malos o no tan buenos o desafiantes. ¿Dónde nos encontramos aquí que esto nos corresponde a nosotros? Somos nosotros los que tenemos que sabernos conducir. Cuando ustedes ven una carta que Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, tengo ganas de ir a visitarte, pero si tardo, te voy a escribir para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Escuchen, cómo conducirte. Esa expresión, cómo conducirnos, es una de las definiciones más poderosas de liderazgo que se está desarrollando a nivel mundial, y es que el líder es aquel que sabe conducirse a sí mismo. Un líder soberano es alguien que se conoce a sí mismo, que eleva su nivel de conciencia, que conoce aquellas áreas donde tiene debilidades y que se enfoca en trabajarlas. Bueno, para el pueblo de Dios, cuando recibimos a Cristo, su Espíritu nos deja ver todas aquellas
cosas en las que nosotros podemos mejorar. Es más, tenemos una especie de mentor interno que nos susurra cuando la expresión dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La definición más correcta a él: tienes a un guía espiritual que te está haciendo en tu lenguaje espiritual lo que no está tan bien y lo que no está tan bien. Y además, como tampoco sabes pedir, porque te la pasas pidiendo el BM rojo, la casa de Dubái, que te entreguen la visa, yo te voy a enseñar a pedir lo que te conviene. Para que ese verso que nos encanta: a los que aman ayudan a Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, podamos entender que más abajito dice: los que conforme al propósito son llamados. Recordemos que Dios no tiene propósitos para esta carne. Él es el Padre de los espíritus, no el Padre de la carne. Él es el que hizo perfectos a los espíritus. Tú ya eres perfecto en el espíritu, aunque tu carne todavía te considere todavía un desafío. Pero él dice: aquel que hizo perfectos a los espíritus con un solo sacrificio. Cuando esto lo entendemos, es grandioso, pero sabemos que tenemos un terreno que conquistar, y es nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos esos hábitos en los que estamos trabajando. Miremos por qué este tema de hoy se llama artesanos de la vida. Miremos cómo habla en Proverbios 14, dice: la mujer sabia une a su familia. Esto es vivir con arte, es decir, con artesanía. La mujer sabia une a su familia, la mujer tonta la desbarata. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Pero al hombre, ¿cómo le dice? Al hombre le dice: tienes que ser sabio e inteligente para vivir con tu esposa. Así lo dice: vive sabiamente con ella. Tú tienes que tener la capacidad y la inteligencia para saber que ella no funciona como tú, que ella tiene una estructura distinta, que sus motivaciones son distintas, que los hombres somos más espaciales, más visionarios, pero ellas quieren la seguridad, ellas quieren tener las cosas firmes. Nosotros somos un poco más gaseosos y más visionarios. Ellas necesitan respuestas. Si eso no lo entendemos, pues vamos a tener un gran desafío en el día a día, en la forma en que nos conducimos. Miren lo que dice ese: construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Y allá en Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente. Se necesita sabiduría para vivir. La palabra sabiduría, que la hemos interpretado como la forma en que actuaría Cristo en algún momento, o Dios, o saber conducir un barco en medio de un mar agitado que nos presenta olas y riscos, y nosotros vamos ahí con nuestra vida en ese mar agitado y a veces sentimos que nos hundimos, que no queremos llegar. Y sabiduría significa tener la capacidad, el dominio propio, ese equipamiento del espíritu para llegar a un buen puerto. ¡Qué poderoso es este mensaje! Este no es un mensaje para un grupo de personas que estamos saltando al vacío, suicidándonos al intelecto y a la razón. ¿Por qué? Porque lamentablemente la psicología, la ciencia, la academia se privó del mejor manual de instrucciones para la vida, el mejor manual de psiquiatría, de inteligencia emocional. Es lo que el cristianismo conoce hoy como la palabra de Dios. Es algo profundo. Su escritura es única. Es increíble cómo es tan vigente. Hechos que se escribieron hace 3.500 años. Estos proverbios que acabo de leer se escribieron hace 3.500 años y siguen vigentes. Cuando leemos lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, 17, miren lo que le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es un manual de instrucciones, ¿cómo le parece? Y es útil para enseñarnos, para redarguir, es decir, para hacerme ver que algo quizás no está tan bien, para corregirme, es decir, oh, me estoy perdiendo, me estoy desviando, es por este camino, ¿verdad? Dice, como el salmista lo dice: endereza mis pasos, mis veredas, para instruir en justicia, es decir, me hace ver esa expresión maravillosa de que yo debo ser justo de acuerdo a mi relación con Dios, que es la coherencia de una vida espiritual, pero termina diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Tenemos que volver a la génesis, a la fuente, que es nuestro Dios, que es nuestro creador. Hoy nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, que es una forma acertada de llamarla, o las Sagradas Escrituras, cuando decimos la Biblia, pues no tiene mucha fuerza, aunque a veces cuando queremos identificar a alguien le decimos: ese señor es una Biblia en eso que habla.
El original es muy pobre, viene de biblón, que significa compilación de libros. Es más poderoso llamarlo las Sagradas Escrituras, o como dice Proverbios, el libro de instrucciones. Debemos hacernos cargo de nuestras vidas. Debemos ser artesanos de la vida, saber cómo pensamos. Sabemos que somos sentipensantes. Nuestra vida se debate en dos grandes pilares, en la forma que pensamos y en la forma en que sentimos. Así que debemos aprender a gobernarnos. Por eso, hoy, entre las habilidades blandas que se mueven en el mundo tradicional, se habla de la inteligencia emocional, pero es un fruto del espíritu y se llama dominio propio, cuando yo puedo gobernarme, cuando yo soy dirigido por ese espíritu rector que me enseña a controlar mis emociones. Si alguien no puede causar una revolución en su ser interior, difícilmente va a lograr impactar su entorno. Sabemos que somos peregrinos, que vamos de paso y que ya nosotros en el lenguaje de Dios, que es algo que no entendemos, Él no dice, nosotros nos sentaremos un día en los lugares celestiales. No, esa no es la expresión correcta. La expresión correcta es que cuando alguien acepta a Cristo, en este espíritu ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos habla de algo que ya es un hecho. Él ya hizo perfectos a todos los espíritus con un solo sacrificio. Ya nos ha hecho perfectos. Él mira, es el espíritu justificado que hay en nosotros. Ya somos reyes y sacerdotes en esa naturaleza espiritual y tenemos un terreno que Él nos regala cada día para irlo conquistando. El que robe ya no roba más, el que mienta ya no mienta más, el que fornique ya no fornique más, y el listado sigue conquistándote, sigue mejorándote, vive con arte. Recuerda que tú eres un cómplice mío, te dice Dios. Estamos juntos en esto. Cuando te casaste, cuando tuviste hijos, te hiciste parte del equipo, como Pablo lo dice en Corintios. Tú eres colaborador de esta casa, de este edificio. Así que ya tú no tienes derechos. No anden pensando, porque el verso dice, ¿cómo Dios muestra su amor? Que Él muere por nosotros. Él se entregó para que esos que por los cuales Él murió ya no tengan derechos tampoco, porque Él los entregó todos. Ya no vivan para sí, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros y nos amó hasta la muerte. Así que cuando tú estás en el día a día, en el lenguaje humano te va a golpear, tu esposa no va a ser la perfecta que tú quieres y de hecho no lo va a hacer porque es una mujer humana, una mortal, y tu esposo no va a ser el perfecto porque sigue siendo otro pinche mortal como yo. Es decir, la imperfección nos habita, pero nos elevamos como seres espirituales y entendemos que Dios nos encomendó una tarea en la cual yo no puedo menoscabar ese propósito. No puedes quedar, Gio, tú no puedes quedar en deuda con tu entorno. Esta generación amerita la entrega, la totalidad de nosotros de vivir con arte. Tenemos un arma poderosa que es conversar. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras palabras? ¿Cómo vamos a gestionar nuestras actitudes? Por eso ustedes encuentran versos tan poderosos como tranquilos. Pongan sus prioridades en el reino de los cielos, porque allá es donde ustedes tienen su desenlace final. Aquí son peregrinos, lo demás es añadidura, no se preocupen. O ustedes creen que una simple flor que en la mañana sale y en la tarde fenece, ni Salomón se vistió como ellas. ¿Cuánto más yo me voy a encargar? Ustedes ocúpense de ustedes. Ustedes encárguense de hacer esa versión que ya Cristo nos dejó, vivir con arte. Somos constructores de destinos, de mundos. En las cunas de los hogares se tejieron la vida de los grandes monstruos, de aquellos que hicieron grandes genocidios, y también se han construido las cunas. Han sido cunas y destinos de muchos que también han sido grandes hombres. Así que somos arquitectos y constructores de nuestros propios destinos. Somos seres proyectos que nos hacemos día a día y por eso nos quedó este manual maravilloso. Cuando ustedes leen el capítulo 1 de Proverbios, es un derroche de contenido. Proverbios, ¿para qué? Para dar sabiduría, para dar prudencia, para dar justicia, para dar sagacidad. Y allá al final del capítulo 1 de Proverbios se dirige a un hijo diciéndole, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Gracias, porque cada día podemos hacernos. Gracias, porque cada día podemos vivir con arte. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén y amén.